buenas tardes. Bueno, vamos a hacer hoy un bosquejo. Va a ser un bosquejo muy breve, son apenas 7 puntos, pero a diferencia de otros bosquejos que cada punto a lo mejor tiene o diferentes apartados o bien varios puntos nos llevan a diferentes versículos también, en este caso son 7 puntos, pero nos van a llevar a 7 versículos concretos, o sea que yo creo que va a ser bastante breve y aún así va a ser un tema muy interesante de tratar y que no ha salido hasta ahora. Quizás se han salido algunas cosas, pero bueno, un bosquejo en sí que nos va a hablar de obstáculos en la vida de la fe. Creo que puede servir en algunos casos para, en medio de pruebas, ganar confianza y, bueno, pues no desanimarnos, saber que esto es parte de los obstáculos que en sí, pues en muchos casos han de aparecer, ¿no? Porque, bueno, toda la palabra de Dios, el propio mensaje de Jesús, nos advirtió de manera profética cómo sería toda la época de la Iglesia. Es algo que, bueno, con sus matices, pero que finalmente experimenta la gente de la Iglesia, ¿no? Prácticamente de manera global. Unas personas estarán bajo unas condiciones, otras personas con otras circunstancias, pero finalmente, bueno, pues siempre se van a ir dando, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de esos obstáculos en la vida de la fe. Básicamente para que podamos en muchos casos identificarlo, saber que esto es parte del proceso, parte del camino y, bueno, pues que en la medida en la que podamos lo enfrentemos y tratemos de superarlo, ¿no? Entonces, vale, este bosquejo me ha salido en Mateo 14, pero es el punto 5, así que vamos a ir por orden y en el primer punto nos hablan de, dentro de estos obstáculos en la vida de la fe, de las pequeñas zorras que devastan los viñedos. Esto nos lo argumentan en Cantares 2.15. Bueno, aquí en este caso, Cantares, a pesar de que, digamos, el apartado de la esposa y el esposo forma parte también del capítulo 1, nos llevan aquí al capítulo 2.15. Bueno, antes está hablando la esposa del esposo y el esposo de la esposa, ¿no? Digamos, se piropean mutuamente. Y en este caso, en el versículo 15 nos dice, capítulo 2 de Cantares: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. En este caso, es cuando se hizo también la lectura de Cantar de Cantares, tenemos que ver que hay como lo mismo. Puede haber una lectura terrenal de lo que sería, este libro lo escribió Salomón, vamos, esta composición poética, y entonces puede tener una lectura terrenal en cuanto a esa relación que en este caso tuvo Salomón, ¿no?, con esta esposa, pero el hecho de que sea incluida en la palabra es porque siempre nos trae un significado superior a la propia lectura terrenal, ¿no?, que podemos hacer. Entonces, retomándolo en el sentido espiritual, cuando nos habla también de cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne, es decir, la viña en cierne es esa viña que, bueno, que todavía falta tiempo, ¿no?, para que dé el fruto, para que florezca, digamos, está como al inicio del proceso de producción, ¿no? Entonces, en cierto modo, cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, esta es la viña del Señor, es la creación de Dios. Y finalmente, esto también es porque además es que el punto nos dice que estos son parte de los obstáculos, estas pequeñas zorras que devastan los viñedos, digamos que también representa en cierto modo a las personas que se oponen a la verdad de Dios, las personas que rechazan el mensaje, las personas que abiertamente en algunos casos se erigen como enemigos de Dios, o al menos su actitud, eso es lo que refleja, y también pues personas que a lo mejor no con la intención de, bueno, o bien de desprestigiar o de difamar el mensaje, obstaculizan también a que la obra de Dios se expanda, ¿no? Hay muchas veces que puede ser algo, bueno, inconsciente, que alguien lo haga, que no tenga esa intención, pero en otros casos es la intención perfectamente establecida de personas que quieren o bien desprestigiar la verdad o bien distorsionar la verdad. Estarían también incluidas en este caso falsos pastores, falsos maestros, falsa enseñanza, toda la falsa enseñanza que hay hoy en día, porque en cierto modo tratan de echar a perder la viña, ¿no? Lo que Dios ha plantado aquí para que su obra, su plan se establezca, pero incluso ya dejándolo de lado a la distorsión de la propia palabra, a esos obstáculos que también van a surgir con diferentes
herejías, con diferentes movimientos religiosos que siempre van a tratar de distanciar a las personas del verdadero mensaje, de la verdadera palabra, de la real interpretación de la escritura, también nos podemos llevar a personas que, ya no por los cambios que de manera natural se están generando en el mundo a nivel climático, por los extremos climáticos que pueden tener, y lo voy a decir en el vídeo sobre el arrebatamiento 2.0 que presenté ya hace un tiempo, cuando venga este vídeo presentado, pero hubo un detalle que se me pasó de decir, también lo había grabado antes incluso de ver esa información, pero voy a entrar ahora a él, un pequeño aparte muy pequeñito, pero aparte de esos cambios climáticos que pueden estar siendo provocados de manera natural por los cambios geológicos que se están dando en la Tierra, también tiene que ver con las personas que de manera artificial están provocando que esos cambios se incrementen, que esos cambios vayan a más, que se esfuercen, ¿no? que incluso puedan llegarse a provocar catástrofes con el fin incluso de obtener beneficios económicos, ¿no? Esto, bueno, sabemos que hay proyectos, que hay tecnología, y bueno, no es cuestión de conspiración, verdaderamente la tecnología HAARP existe y otra tanta tecnología que sirve para provocar catástrofes naturales, ¿no? Y bueno, pues ante la falta de escrúpulos de algunas personas, eso se llega a hacer. Entonces, sí hay un cambio también que está provocando que la viña del Señor, o sea, la creación del Señor, se esté viendo afectada, y puede ser precisamente la aparición de ese planeta X, ese noveno planeta, ese planeta Nibiru. Hay otras teorías, Nibiru, Hercólogos, todo esto ya se mezcla un poquito con la fantasía, la ciencia ficción, la ufología. Se toman relatos sumerios para crear, bueno, cosas muy distorsionadas de la verdadera naturaleza de este sistema. No sé exactamente lo que es, ¿no? La NASA hace poco habló del sistema TRAPPIST-1, me parece que puede ser la respuesta a ese planeta que aparentemente está en el sistema solar. No sé si pertenece, en teoría no, en teoría ha entrado al sistema solar, viene, a saber de dónde viene, Dios lo sabe, pero curiosamente este planeta, me parece que ya en 1980, yo he visto, digamos, las capturas de diferentes periódicos. O sea, yo he visto la imagen de la captura de los reportes en los periódicos, pero están, o sea, no es un periódico manipulado ahora por el interés de decir, mira, esto se dijo, realmente se dijo. La NASA filtró información en los años 80, me parece que en 1983 salió por primera vez esa información así de manera pública, lo reportaron varias veces, y digamos que quizá sabiendo ellos también que el tiempo de interacción distaba en 30 años, pues no les importó en ese momento decirlo. A medida que nos hemos ido acercando al momento en el que ese planeta cometa, que se ha hablado en varias ocasiones, buscad información de Carlos Muñoz Ferrada, un astrónomo chileno, y bueno, pues otra gente que es público verdaderamente que hay un cuerpo celeste que está afectando a diferentes planetas, que está alterando el sistema solar, nuestro sistema solar, y bueno, pues evidentemente hay una razón para eso, ¿no? Yo no soy científico, pero los científicos lo están reconociendo, entonces todo eso también nos afecta a nosotros. Y a consecuencia de eso, pues la viña del Señor misma, la creación, se está viendo afectada, pero bueno, antes de seguir ya con el tema del punto, es curioso de esta señal de Apocalipsis 12 que se habló, que ya lo dije yo también en su momento, que quizá el dragón rojo podía tener una simbología de Satanás, porque nos hablan verdaderamente en Apocalipsis 12 del dragón rojo, pero nos habla de que ese dragón también se encuentra a los pies de Virgo cuando la mujer está a punto de dar a luz. Entonces, lo podéis comprobar como no sé si es en Sky View, Sky Maps, no sé cuál es exactamente, pero digamos que la NASA tiene un parche justo en la zona de los pies de Virgo, tapando precisamente a ese planeta. Está parcheado, lo mismo, esa información está, yo he compartido hace poco en los blogs, es el último vídeo que he compartido, y curiosamente hasta ese planeta rojo, que puede ser una representación del propio dragón a nivel astronómico, podría ser esa representación, a pesar de que ese capítulo tenga
digamos, como diferentes lecturas, tanto simbólicas, una lectura a nivel más astronómico, una lectura arquetípica, pero tiene diferentes cosas y curiosamente también el tema del planeta coincide en que esté justo a los pies de Virgo cuando nos dice que cuando el hijo está a punto de salir, el dragón lo va a devorar y está justo ahí, está en esa zona, ¿no? Entonces, es sorprendente cómo todo verdaderamente en ese sentido cuadra, o sea, todo, la aparición de ese planeta, y bueno, pues veremos a ver, ¿no? Veremos a ver lo que representa finalmente toda esa señal, lo que conlleva, pero es el motivo, ese planeta X es lo que está afectando también a la Tierra, pero está afectando a todo el sistema solar, y esto muchísimos astrónomos ya en Rusia, en muchos países lo están reconociendo, o sea, verdaderamente es público y no se está sacando a la luz, no se está hablando de estas cosas porque no interesa que la gente se alarme, que la gente a lo mejor investigue más, pero hay un riesgo también, hay muchísima desinformación, hay muchísima literatura y fantasía barata respecto a todo esto, que si Anunnakis, que si... Es un instrumento de Dios, pero en el momento en el que te empiezan a hablar de extraterrestres, de... Bueno, esto también lo mezclan con la simiente de la serpiente, otra falacia de que se inventa la gente, ya se ha hablado aquí también en algunos bosquejos, donde la gente dice que, pues bueno, que esta gente, o sea, estos Anunnakis, que estos son los que copularon, bueno, no los que copularon, pero que toda esa raíz, toda esa raza proviene, bueno, de una fusión con los humanos, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver, por eso os digo, hay mucha fantasía, pero hay datos reales y tenemos que acudir a la gente seria, que sin ser nosotros expertos, pues bueno, tenemos que confiar en que son personas que tienen una formación, tienen una reputación, ¿no? Y ellos advierten simplemente que a esa información no se le da cobertura, no interesa. Entonces, cuando nos habla de cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces, finalmente también las viñas en cierne, en cierto modo, representa un poquito también a la labor de la Iglesia, ¿no? Porque aquí, de hecho, todavía la Iglesia no se había creado, esto es antes de Cristo, pero en la representación simbólica de la novia de Cristo, eso también es la Iglesia, puede representar incluso a las congregaciones que empiezan, pues... Porque finalmente, como el maestro es uno, todos los que estamos aquí somos aprendices. Hay personas que tienen un nivel teológico, que ya pueden enseñar de otra manera, pero finalmente somos bebés espirituales comparados con Jesús. Entonces necesitamos también de esa protección, ¿no? de esa gente que con maldad viene a tratar de desviar a las personas del camino. A alguien que haya iniciado el camino de la fe se vea seducida a volver a prácticas antiguas, a dejar de lado la religiosidad y entrar en el mundo, digamos. Todos esos ataques son parte de esas zorras que van a destruir las viñas, o sea, son las personas, insisto, que puede ser consciente o inconscientemente, pero que siempre van a tratar de poner un obstáculo para que el camino del cristiano se lleve a cabo, ¿no? Para que la persona siga transitando ese camino. Entonces, hay que tener cuidado ante eso, hay que ser observador y hay que saber también que quizá ese ataque o esos intentos de manipulación, quizá... Insisto, no son intencionados por parte de las personas de las que vienen, pero hay que saber, hay que permanecer firmes y tenerlo claro, incluso si vemos que personas cercanas, personas allegadas, personas queridas por nosotros pueden ejercer esa función, pues bueno, simplemente mantenerse firme, pero tener compasión y tacto con esa gente sabiendo que a lo mejor, bueno, pues no lo están haciendo con esa intención, ¿no? Pero es importante porque además, sobre todo cuando alguien se inicia en el camino, bueno, pues quizá eso también depende de la personalidad, pero hay personas que pueden ser más manipulables o gente puede influir en la decisión, ¿no? Entonces, el forjarnos una personalidad definida y tomar una determinación firme es muy importante una vez que entramos también al camino cristiano para saber que esos intentos, esos ataques van a venir, porque Satanás en ese sentido, esto se ha hablado también en los vídeos de Satanás 2.0 o el velo de la sombra del velo, él tiene su intención en las personas de fe, o sea, su guerra está más en esa gente, ¿no? Digamos, su plan, en algunos casos su plan, que a lo mejor luego finalmente acaba siendo... Bueno, acaba
fracasando, porque sea la decisión de Dios, pero digamos, con algunas personas que ya están alejadas, pues Satanás ya ha trabajado lo suficiente. No quiere decir que esas personas ya no reciben influencias también, pero ya no pasan a ser una prioridad. La prioridad finalmente van a ser los creyentes. El foco del ataque de Satanás van a ser los cristianos, porque a él lo que le interesa es precisamente sacar a la gente de ahí, ¿no? Hacerles salir del camino, aunque finalmente sabemos que todo está sujeto a la voluntad de Dios. Y personas que a lo mejor se acaben dejando atrapar por Satanás, por sus tentaciones, para desviarse totalmente. No hablamos de dejar de luchar más o menos, sino desviarse, desvincularse, renunciar, haber a lo mejor creído en cierto modo el mensaje del Evangelio y finalmente rechazarlo y decir, finalmente no han sido creyentes verdaderos, pero eso lo mismo está ya establecido por Dios que sea así, pero a las personas a las que a lo mejor ahora tengo una influencia que puede venir de manera externa por ciertas personas del entorno, pues bueno, están cumpliendo una labor, pero finalmente Dios los llamará precisamente a su camino, ¿no? En este caso, a esta viña, pues que son, en todos los sentidos, son viñas en ciernes por eso, porque mientras el último cristiano que se convierta, la iglesia sigue floreciendo, ¿no? Sigue generando nuevos miembros, cada día habrá nuevos convertidos hasta que se cumpla el tiempo, entonces hay que tener cuidado con las influencias, hay que tener cuidado con aquellos que a lo mejor traten de desviarnos, ¿no?, del camino. Venga, este es el primero de los obstáculos en la vida de la fe. Vamos al segundo punto y nos habla del sueño y la pereza. Esto nos lo argumentan en Proverbios 6:10. Entonces aquí nos está hablando, es una amonestación contra la pereza y la falsedad, y nos dice... Sí. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Vamos a seguir leyendo, a pesar de que solo nos lleva, pero bueno, es toda la idea, 10 y 11, y dice, bueno, lo leemos desde el principio, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Verdaderamente sí es un obstáculo cuando nosotros nos cuesta leer la palabra de Dios, nos cuesta escuchar predicación, sentimos pereza, nos resulta más fácil ponernos música, nos resulta más fácil ponernos una película, nos resulta más fácil leer otro tipo de literatura, que a lo mejor no es una literatura que tenga cierto corte cristiano, bueno, que haga ciertas referencias a eso, pero como que consideramos, no, es que la palabra es demasiado pesada, es muy densa. Bueno, pues eso es un problema, porque no nos podemos engañar. Está bien leer a lo mejor interpretaciones de otras personas, notas de estudio en algunas Biblias, para que nosotros podamos complementar la interpretación, pero digamos que la revelación del Espíritu Santo nos va a venir a través de la Escritura Sagrada, la propia Escritura que Él reveló. Entonces, no a través de un autor que Él haya recibido la revelación y nos ayude a comprender ciertas cosas, sino con el texto dado por Dios. Necesitamos eso, como escuchar a otros predicadores. Eso nos ayuda también, o sea, es importante además para ampliar nuestra visión y no cerrarnos también a posibles interpretaciones, sobre todo esto en muchos casos puede ser a nivel escatológico, o bien que las personas se hayan dejado influir por ese primer pastor que han escuchado, que les ha presentado una visión errada de cómo están los eventos proféticos determinados en la palabra, o bien que hayan hecho un trabajo individual y no se hayan dado la opción de escuchar a otras personas que les abra el entendimiento, ¿no? Entonces, es importante que tengamos respeto, porque hay muchas personas que llevan muchos años estudiando la palabra de Dios y que Dios les premia con la revelación de, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor nosotros hemos estado, si llevamos poquito tiempo, hemos estado estudiando una serie de cosas, pero hay otras que se nos han pasado por alto porque no le hemos dedicado la atención necesaria para que podamos captar la esencia de esas partes, de esos textos, y otras personas sí se han dedicado a eso y nos va a enriquecer muchísimo, ¿no? Entonces hay que luchar contra esa pereza de voy a ponerme a escuchar una prédica, aunque me apetece más verme una serie, pero no tiene que ser, o sea, verdaderamente tampoco es obligarse, pero esto también va en función de una rutina que nosotros adoptemos. O sea, si nosotros nos acostumbramos a estar escuchando con frecuencia predicaciones,
es que nos lo va a pedir, el cuerpo va a querer saber más, y cuanto más nosotros escuchemos una prédica, una enseñanza, y vayamos y miremos los textos y los revisemos y tomemos esa rutina de estar bueno, continuamente consultando la escritura, va a surgir, es que es una necesidad, pero es que va a ser una actividad agradable, una actividad que va a dar gusto simplemente levantarte un día y lo primero a lo mejor coger, a lo mejor una noche o un día te levantas y pensando en un versículo, por lo que sea, y vas y lo consultas, y ese día recibes un mensaje, recibes palabras de Dios, de la propia escritura, y bueno, pues es un mensaje que en ese momento, en ese tiempo concreto te ayuda o bien a realizar un estudio, o bien a enfocar tu día, o bien a tomar una decisión en alguna situación que estés viviendo, en fin, es una ayuda finalmente, es una consulta. Entonces esa pereza, porque sobre todo, o sea, es que en la gente de la iglesia se ve muchísimo, que hay pereza, que gusta más, incluso pues que la gente se conforma con escuchar a lo mejor, pero un día la palabra de un pastor, ¿no? Y ya parece como que con eso ya lo hemos hecho todo, pero no es suficiente, no es suficiente, porque hoy en día se necesita que todos nos estemos formando, para que todos estemos comunicando el mensaje, ¿no? Entonces, el generar esa rutina va a provocar que nosotros ganemos confianza a la hora de comprender la escritura, y con nuestras limitaciones, evidentemente, pero seamos capaces de comunicar parte del mensaje, ¿no? Y hacerlo llegar a la gente. Entonces, es un problema, es un problema. Y aquí nos está hablando también de la pereza en cuanto... Porque bueno, pues por ejemplo, ahora en las épocas de verano, cuando hace más calor, es verdad, la gente podemos estar como más perezosos, más cansados durante el día, eso es normal. Pero aquí nos está hablando un poquito también de la falta de actitud, de la falta de actividad. No es tanto de que en una época concreta del año pueda haber más cansancio, ¿no?, en las personas, sino nos está hablando más de la actitud. Dice, cruzar un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tu necesidad como caminante en el sentido de que precisamente necesitamos de este arma, necesitamos de este escudo, justo para lo que habla después, tu pobreza como hombre armado. Entonces, arma como caminante para que podamos comunicar el mensaje, ¿no? Para que podamos hablar la verdad de la palabra de Dios. Bueno, y caminar de una manera más adecuada también como cristianos, ¿no? Aun a pesar de nuestros fallos. Y tu pobreza como hombre armado, es decir, cuando vengan los ataques, cuando vengan los obstáculos, que es el enfoque central de este bosquejo, nos sentiremos más pobres en ese sentido, porque no nos armamos de esa protección que también nos da el estar continuamente leyendo, entendiendo la escritura, integrando, ¿no?, la sabiduría de Dios. Insisto, no es tanto hablar en cuanto al sueño, a la pereza física, corporal, que se pueda experimentar, pues eso, en épocas de mayor calor, bueno, pues épocas que a lo mejor el cuerpo pide bajar un poquito el ritmo de actividad, ¿no? Sino es más la actitud que también enfrentemos para con la necesidad espiritual que tengamos. O sea, si tenemos una necesidad de sed, de conocimiento, de entender cada vez más a Dios, pues no podemos renunciar a esto. Y en la iglesia precisamente es lo que pasa. A las personas, las actividades, los conciertos, les gusta, esas cosas gustan, porque son cosas llevaderas, porque son cosas más mundanas verdaderamente, es porque es así. Pero el estudio no gusta tanto, cuesta a la gente, y entonces luego finalmente pues vienen esos errores, y por la desidia en el estudio, por la falta de contemplación del mensaje escrito, pues se aceptan demasiados engaños, ¿no? Es que finalmente es una consecuencia, es nuestra pereza lo que nos va a conducir a caer en errores. O sea, si nosotros somos dirigentes en el estudio, se lo vamos a poner difícil a todos esos falsos maestros. O sea, la gente no va a comulgar con ellos. Es que no puede ser, porque en el momento en el que tú tienes, sin ser un experto en la palabra, pero tienes una visión general, un panorama global de lo que el mensaje nos enseña, vas captando, bueno, referencias básicas, pues todas esas cosas se van a ir cayendo, y no necesitas ser un experto, o sea, no necesitas haber recibido 5 años de formación, pero también luego, a medida que tú amplíes el estudio,
pues todas esas cosas se van a ir refinando y vas a poder enfrentar o afrontar diferentes debates para defender la verdad doctrinal del mensaje, ¿no? Entonces, es importante luchar también contra esa pesadez o esa dejadez que en muchos casos puede haber de la gente de no sentir que ellos tienen la responsabilidad directa para con el texto, pero sí la hay, es que la hay, porque aun siendo una iglesia de sana doctrina, tenemos que entender que no hay un pastor perfecto, que el pastor perfecto es Cristo, y a él nos podríamos presentar en su congregación si él estuviera hoy aquí y escucharle con toda confianza, teniendo la certeza de que no va a haber una sola coma que va a estar fuera de lugar, que no va a haber un artículo mal pronunciado, que toda la interpretación es 100% fiable, pero aquí nos estamos moviendo entre humanos, entonces finalmente en muchos casos pues puede haber ciertos errores, malas interpretaciones o incluso lapsus en algún momento que lleven a malinterpretar un pasaje, y si nosotros hemos hecho un trabajo y lo identificamos y se lo decimos al pastor, pues le estamos ayudando a él también a que se dé cuenta, rectifique, a lo mejor se lo diga a la congregación, en fin, que ya no es también solo por nosotros, pero si somos de una congregación, nuestro estudio va a hacer que el pastor mismo sea más exigente con su trabajo, ¿no? Con su obra. Entonces, es por el bien de todos. Cuanto más un creyente, un cristiano, estudie el texto bíblico, bueno, pues más exigente finalmente va a ser la predicación de la persona que toma esa actitud, bueno, esa responsabilidad, ¿no?, de ponerse frente a una congregación. Entonces, pues lo fundamental es empezar a ir a las congregaciones, Biblia en mano siempre, y a partir de ahí tomar la rutina de que no sea un trabajo además de domingo, que no sea un trabajo de fin de semana, o de sábado, o de viernes, que sea un trabajo, pues bueno, más continuo, pero no por el forzarnos a hacerlo, sino porque lo disfrutemos, ¿no? Lo disfrutemos. Y en muchos casos a lo mejor eso, el sueño, esa pereza inicial, se va a ir, aunque haya personas que un día estén más cansadas, echarse un rato, aunque sea recostarse y tomar la Biblia y leer un pasaje, un capítulo, pues a lo mejor al principio puede costar más, pero si decimos, vea, pues voy a leerme una parábola de Jesús, que los textos de Jesús siempre, da igual cuántas veces los leas, es siempre toda la palabra, ¿no? Pero es como que los textos de Jesús tienen algo diferente, y leértelo es muy ligero y siempre sorprendente, ¿no? Siempre revelador, así que pues a lo mejor para empezar a adoptar esa rutina, retomar textos de los evangelios y hacerlo, ¿no? Así, luego pues algunos días unas epístolas, lo que sea, según nos vaya surgiendo, pero es importante también enfrentarse a esa sensación, a esa dejadez, esa pereza, ¿no? Vale, entonces esto es parte de otro obstáculo en la vida de la fe, ya no está tan influenciado por el mundo externo, que es el punto 1, hablándonos de esas pequeñas zorras que devastan los viñedos, sino aquí ya tiene más que ver con nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues porque cuesta, porque a veces cuesta, pero yo entiendo que algo puede costar cuando, por ejemplo, yo en lo personal, a mí estudiar ciertas cosas del instituto, del colegio, tal, me costaba muchísimo, pero porque no me interesaban la mayoría de las cosas, no me parecía, finalmente, bueno, sí, puedes adquirir cultura general, pero muchas cosas sabes que las tenías que aprender para echarlas en el examen y olvidarte 5 minutos después, al menos a mí se me borraba de la mente, ¿no? Y entonces no me gustaba y me costaba muchísimo ponerme a estudiar. Pero cuando algo te gusta, cuando algo te apasiona, pues lo haces con todas las ganas, ¿no? Aun a pesar, en muchos casos, del cansancio, bueno, pues no debería costarnos. Vale, venga, vamos al punto 3 y nos habla, dentro de estos obstáculos en la vida de la fe, de la locura. En Eclesiastés 10.1, y aquí nos habla de la excelencia de la sabiduría, y nos dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En muchos casos, la locura puede ser interpretada como malas reacciones de ira, o sea, más enfocado a nuestro carácter, ¿no? Por eso también depende, en ese sentido, una vez que nosotros estamos transitando el camino cristiano, si es una persona, hay personas que son más dóciles a lo mejor, o que tienen un carácter más suave, pero si son personas de carácter fuerte,
no necesariamente, el carácter fuerte no implica malos sentimientos, implica a lo mejor una personalidad fuerte, ¿no? Pero quizá ese carácter va a recibir ciertas pruebas, ciertos obstáculos para seguir probándonos en ese sentido, ¿no? Para ver si somos capaces de dominar ese carácter, un carácter muy fuerte. En la Biblia se demuestra con Juan, el discípulo amado, que me parece que junto a él, bueno, a Juan se le llama también el hijo del trueno, ¿no? Precisamente por ese carácter, tenía un carácter muy explosivo. Entonces, enfocado un poquito a ese tema de reacciones, pues en cuanto a la ira, en cuanto a la soberbia, en cuanto a la arrogancia, en fin, a lo mejor una persona puede ser muy estimada, pero una mala reacción es verdad que puede cambiar, ¿no?, la visión de la gente. También hay que analizar, también hay que saber medir el por qué a lo mejor una persona está reaccionando de esa manera. O sea, tampoco es lanzarse a juzgar y decir, pues te veo así y eres así. A lo mejor no es así, ¿no? Pero digamos que a la vista o a la impresión sí puede afectar, ¿no? El hecho de a lo mejor ser una persona que tenga una buena imagen para la gente, que muestre una cara un poquito diferente por determinada circunstancia y que eso cambie, ¿no? Entonces, bueno, es analizable precisamente la perspectiva de por qué eso está sucediendo, pero también en muchos casos la actitud que nosotros mostremos o la actitud que se perciba en un momento donde a lo mejor hay un cambio inesperado en la reacción, también tiene que medirse cuál es la motivación interna, ¿no? O sea, si verdaderamente hay un mal deseo, si simplemente se trata de un pronto debido al carácter, o sea, hay que medirlo también, pero así nos lo dice también, que una pequeña locura es capaz de deshacer, ¿no?, al que es estimado como sabio y honorable. O sea, y verdaderamente es así porque en muchos casos también sí que nos basamos por las primeras apariencias o lo que un carácter nos transmite de primeras, ¿no? Pero bueno, esto también, el carácter es lo que también va moldeando, el espíritu va moldeando precisamente eso, y en muchos casos se experimenta. A lo mejor personas, hay que conocer a la gente, pero a lo mejor personas que hayan tenido pues un carácter difícil, un carácter rebelde, se ve también modificado, se ve que va transmutando, ¿no?, en cierto modo, y eso verdaderamente es el propio amor de Dios que se va manifestando y que hace que a la par eso se manifieste para con los semejantes. Entonces, finalmente, digamos que cuando el amor de Dios está en el corazón de uno, no vas a pretender herir a la gente, no vas a pretender hacerles mal, no vas a pretender que la gente se sienta mal. Implica que vayas a lograr que nunca nadie se sienta mal, evidentemente no, pero en la intención no va a estar verdaderamente el hacer eso, ¿no? Entonces sí puede pasar un momento de falta de control, ¿no?, de autocontrol, pueda llegar a presentar a una persona que sea muy estimada, como así nos dice, estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura lo puede cambiar, ¿no? Así como las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces nos dice también, el corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Entonces, en algunos casos, a veces, vale más hablar en menor cantidad, ¿no?, a excedernos, a estar hablando y demostrar que estamos en un error y que además nos gozamos, ¿no? Y en muchos casos, pues eso también se manifiesta en algunas personas que a lo mejor no se están dando cuenta de que están cometiendo un error a la hora de hablar o interactuar con alguien o a la hora de expresarse, pero bueno, pues no son conscientes, ¿no? En muchos casos vale más hablar menos o tratar de argumentar mucho menos y ser más preciso, ¿no?, más conciso. El desvariar demasiado, el desviarse del tema central, en muchos casos puede implicar el que la persona se le interprete como poco cuerda, ¿no?, que de una sensación de estar poco centrada. Es mejor enfocar y afrontar las cosas desde la raíz, ¿no? Pero bueno, muy interesante también Eclesiastés, todo este capítulo 10 de la excelencia de la sabiduría, que además esto tiene que ver con la sabiduría propia de Dios. El humano en sí
no es sabio. Dios cede sabiduría, parte de su sabiduría al humano, y en muchos casos también se muestra en la actitud, ¿no? En la actitud que tenemos para con el mundo, para con el resto de personas. Y bueno, es importante, ¿no? Porque verdaderamente llegan situaciones que pueden generar estrés, llegan situaciones que pueden ponernos en una posición extrema para que tengamos malas reacciones, ¿no? Entonces, bueno, no es descartable que pueda llegar a suceder, pero precisamente con la ayuda del Espíritu Santo, cada vez va a ser más fácil lidiar con todos esos problemas, ¿no? Que también vienen incluso problemas, o a veces, aun estando en el camino cristiano, podemos sentir o recibir pensamientos que sabemos que no son nuestros y que son pensamientos que no nos agradan en muchos sentidos. No quiero especificar en nada, pero en muchos sentidos, pensamientos destructivos con nosotros, pensamientos negativos con terceros, pero no de desear, sino son pensamientos. Es como si estuvieran en el ambiente y simplemente llegan a nosotros, que no los estamos pensando, pero llegan, ¿no? Pues esto pueden ser influencias demoníacas también, que verdaderamente busquen influenciar nuestra mente, pero cuando nosotros también a veces reconocemos eso, reconocemos que no pertenecen a nosotros, simplemente los dejamos pasar y ya está, desaparecen, o los rechazamos. Pero hay personas que a lo mejor les llega un pensamiento y lo retienen ahí, ¿no? Y lo hacen suyo. Bueno, esto también puede tener que ver con problemas mentales, pero estos obstáculos también se dan, o sea, se dan en personas, no tienen que ser personas mentalmente inestables, sino que puede ser en personas totalmente cuerdas, porque también es una manera de operar por parte de estas entidades del mal. Entonces son parte de los obstáculos que van a llegar también a nuestra vida, ¿no? Y que pueden llevarnos a tener momentos de locura, pero tienen que ser transitorios y tienen que ser, bueno, pues simplemente eso, pensamientos pasajeros, ¿no? Que simplemente pasan a través de nosotros. No se quedan en nosotros, no echan raíz, no dejamos que germine en nuestra mente. Vale, pero bueno, esto es otro obstáculo que aparece en muchos casos cuando estamos iniciando en el camino, también lo mismo. Pensamientos de muchos tipos, pensamientos que además nos quieren enfocar a recaer en pecados, que nos quieren llevar hacia la tentación para volver al camino pasado. Muchas de estas cosas es parte de esa locura también, ¿no? Porque nosotros queremos pensar en los asuntos de Dios, pero evidentemente la mente humana tampoco puede hacer eso, porque también estamos sometidos a cierta influencia externa y a nuestro propio, bueno, a nuestra propia condición caída, ¿no? Que, bueno, pues que no está libre de todo mal, y evidentemente también el pasado mismo recupera en muchos casos momentos que nos llevan a la nostalgia, que es una parte también de locura, porque nos hace caer en pesimismo, en depresión. Entonces hay que enfrentarse a todo eso, saber y enfocarlo desde, bueno, una zona más sana para que no nos llegue a afectar, ¿no? Dentro de lo que cabe. Vale. Bueno, muy enfocado de hecho con este punto 4, dentro de los obstáculos de la vida de la fe, y es el desánimo. Esto nos lo argumentan en Gálatas 5:9. Y aquí nos habla de estar firmes en la libertad. Aquí nos hablan de sí, es como una comparación simbólica que nos dice, vamos a leer capítulo 5, versículo 9, y nos dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, para entenderlo, el sentido verdaderamente en el que nos lo están diciendo, aquí nos habla del desánimo. Entonces, vamos a leer a partir del versículo 5, y dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y leemos al final el versículo 10: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará a la sentencia, quien quiera que sea. Entonces esto tiene que ver tanto con el desánimo que puede venir provocado por nosotros mismos, porque nosotros hagamos más caso a nuestro pasado, a nuestros problemas, a nuestros pecados, al entorno, pero algo que nace más en nuestro interior. Pero también tiene que ver con el primer punto, el texto como nos lo dice: mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Precisamente, Gálatas además es un libro que nos habla, una epístola que nos habla mucho del tema de la fe, del tema de las obras,
se hizo la lectura de esta epístola, y entonces en este caso nos dice un poco de levadura leuda toda la masa. En cuanto al desánimo, también quiere decir que el desánimo también puede venir en muchos casos por el cansancio, por la pereza, caer en desánimo, ¿no? Digamos, el desánimo puede venir en muchos casos mezclado tanto por el cansancio corporal como por un problema emocional, una depresión, bueno, sí, problemas a nivel emocional, ¿no? Cuando se mezcla eso, entonces cuando viene el desánimo, ¿no? Cuando no hay una plenitud a lo mejor corporal y hay bloqueo a nivel emocional, entonces llega el desánimo, ¿no? Porque caemos en una actitud negativa de pensar que a lo mejor no hay salida, que no hay solución. Entonces ese desánimo en muchos casos también viene en este sentido, en este contexto además, en el error de caer en falsas doctrinas, en falsa enseñanza. Tenemos que ver que aquí el bosquejo nos lo están enfocando precisamente a los obstáculos en la vida de la fe. Entonces, el desánimo muchas veces es cuando a lo mejor nos prometen el oro y el moro, y es un dicho aquí, en España, vaya, y no vemos cumplido esos deseos, o nos prometen bendición, o nos prometen una condición, o nos prometen estar rodeado de unas circunstancias muy favorables y vemos que todas esas cosas verdaderamente no son así, y entonces caemos en el desánimo y pensamos que el culpable es Dios, y pensamos que el responsable de todo esto es, o a lo mejor el pastor, que en muchos casos si te está dando falsa doctrina evidentemente es así, ¿no? Pero cuando acudes al texto real, al verdadero evangelio, te das cuenta de que esas cosas tienen que venir, que está todo profetizado, que tiene que haber complicaciones, que tiene que haber pruebas, que tiene que haber un desafío para que nuestra fe se fortalezca, para que nos vayamos desarrollando en este camino, ¿no?, cristiano. Entonces, el versículo en concreto nos dice un poco de levadura leuda toda la masa, porque finalmente cuando nosotros caemos en ese desánimo, al final nos acaba afectando en todo. Si nos desanimamos o nos descontentamos con una situación a un nivel espiritual, eso va a afectar a que nosotros nos alejemos de la palabra, va a afectar a que nosotros dejemos de escuchar al pastor, va a afectar en el sentido de, bueno, pues a lo mejor incluso alejarnos de cine cristiano que veamos, que nos podía servir también para generar una rutina de estar en contacto con esta temática, ¿no? Entonces finalmente el desánimo, en cierto modo, a veces nos hace romper con todo, o sea, distanciarnos de todo. Y en el momento en el que algo del desánimo afecta al tema de la fe, pues puede llegar a afectar a todos los niveles, o sea, no simplemente que uno diga, bueno, y es lo que no puede pasar, no puede pasar que uno a lo mejor se dé cuenta del engaño al que ha llevado un pastor a una congregación, y que entonces ya te desencantes con Dios. O sea, finalmente es un error humano, es una decisión humana, en algunos casos conscientes, de engañar, y no por eso tenemos que pensar que todo este mundo, que todo este camino es así, o que todo lleva a lo mismo. No, tenemos que empezar a poner las bases importantes, y es que esto sea el pan nuestro de cada día, ¿no? Que esto sea verdaderamente la referencia primordial. Y entonces van a venir muchas menos decepciones. Nos decepcionaremos más, pero con nosotros mismos. No en el sentido de la realidad espiritual o de lo que consideramos justo o injusto. Cuando empezamos a entender las cosas desde la perspectiva correcta, ya no vas a esperar tanto de lo que la gente del entorno incluso religioso, te tiene que aportar, sino que te vas a centrar en lo que de aquí vas a recibir, ¿no? Entonces, ese desánimo, pues también se va desapareciendo. O sea, no implica que no haya más problemas, pero también los problemas en ese sentido se enfocan de otra manera. Ya no todo se filtra desde la mente carnal, ¿no? Ya hay una perspectiva diferente, hay un enfoque distinto para los problemas, y se gana también una actitud más optimista para enfrentar problemas personales, para enfrentarte problemas que puedas tener en el día a día. Hay una manera más positiva de enfrentarte a todas esas dificultades, ¿no? Y no te dejas llevar precisamente por ese desánimo, aun a pesar de que veas que las cosas
no suceden precisamente como tú a lo mejor habías imaginado, bueno, pues siempre ayuda, ¿no? Pero es un obstáculo que también se da en la familia de la fe y se da en muchos casos, en muchos momentos de la vida del cristiano, momentos donde a lo mejor damos como un pasito atrás y nos distanciamos o nos tomamos un descanso de unos días, de un tal, que si es una decisión de simplemente, pues hoy quiero desconectar o tal, no pasa nada tampoco por eso, sino estamos hablando también del desánimo, o sea, ya no del desconectar por liberarnos un poquito, ¿no?, de la carga que también tiene el trabajo espiritual, sino de el distanciamiento que tomamos por, bueno, por el desánimo precisamente, por una decepción, por un desengaño, por ideas preconcebidas que nos habíamos hecho y que verdaderamente no responden a la verdad de lo que este mensaje nos transmite, pero que finalmente están motivados más bien por una idealización o una imagen ficticia que nosotros nos habíamos hecho de lo que supone este camino, ¿no? Entonces ese desánimo provoca desprenderse de esto, pero por un problema nuestro, no es por un problema de Dios, ¿no? Entonces no hay que caer precisamente en eso, hay que enfrentar lo que venga, enfrentar los posibles desengaños, o sea, sí, los posibles desengaños, las posibles decepciones que nos hayamos creado en nuestras ideas preconcebidas y afrontar la realidad conforme está establecida, ¿no? Vale, venga, vamos al punto 5 dentro de estos obstáculos en la vida de la fe, y es una fe pequeña que también genera desconfianza, ¿no? Nos lo da así, fe pequeña, desconfianza. En Mateo 14:31, que es el versículo que nos daban en este bosquejo, es donde estamos, Mateo 14:31. Y aquí nos habla de cuando Jesús anda sobre el mar. Bueno, este es el momento en el que Pedro le pidió, Señor, sálvame porque me hundo, ¿no? Ahí su fe no fue todo lo sincera que debía, no fue todo lo fuerte que debía ser. No confió del todo, quizá no confió en sí mismo, en que él pudiera, y entonces pues decayó, se empezó a hundir. Y en el versículo 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Claro, aunque en el fondo quizá a Pedro lo que le estaba pasando es que dudaba de sí mismo, ¿no? Se estaba viendo en una condición tan sobrenatural de decir, pero yo estoy caminando sobre las aguas. A lo mejor también se enfocó demasiado en yo puedo hacer esto, yo estoy pudiendo hacer esto, que dejó de enfocarse en que no es que él lo estuviera haciendo, sino que era a través de Jesús por lo que lo estaba haciendo, ¿no? Y por eso su fe en ese caso le hizo dudar, porque no estaba enfocado en Jesús, ¿no? Entonces, muchas veces, precisamente también la fe pequeña es porque lo queremos valorar desde nosotros, desde lo que nosotros conseguimos, desde lo que nosotros podemos, desde lo que marcan nuestros límites, y finalmente tenemos que entender que la fe está sostenida por aquel que es ilimitado, entonces nada es imposible para Dios, ¿no? Por eso, y además nos habla, fe pequeña, desconfianza. Es por eso, yo esto en unos cuantos bosquejos de los últimos que se han hecho, lo he dicho, a veces la fe, muchas veces, sobre todo desde el mundo incrédulo, se enfoca en el creer en Dios. Pero no es tanto el creer en Dios, sí es creer, pero es más el confiar en Dios, el tener la seguridad en Dios, ¿no? En tener esa certeza. Y es lo que aquí a Pedro precisamente le pasaba. Él creía en Jesús, ya lo había dicho muchas veces, tú eres el Hijo de Dios. Ya se lo habían confesado muchas veces los apóstoles, pero precisamente en este caso, pues desconfiaba porque se estaba viendo en una situación, bueno, era en medio de una tormenta, en medio del mar. Pues hombre, no es una situación tampoco fácil de creer, ¿no? Es como a lo mejor nosotros escuchar el mensaje de salvación, repasar nuestra vida y decir, es que es difícil de creer que el Señor nos pueda perdonar, pero Él puede hacerlo, Él puede hacer cualquier cosa. Es difícil de creer que tal y como está el mundo haya prometido y haya establecido el Señor una creación perfecta, pues es posible para Dios, Él ya la tiene creada, ¿no? Él ya la tiene, Él ya está manifestada, aunque en nuestro espacio-tiempo no sea un hecho, pero es así. Entonces, es tener esa confianza de que a pesar de que las cosas estén mal, saber que el Señor todo lo va a hacer bien, todo lo va a hacer perfecto, más que bien, perfecto, incuestionable, ¿no? Todo va a ser así. Y eso también demuestra, en cierto modo, el nivel de fe que se tiene, ¿no? No simplemente en el creer, pues yo creo que sí que hay un Dios, yo creo que sí que Jesús existió. No es tanto eso, es yo creo que Jesús existió y creo que, aun a pesar de lo que yo soy, Jesús y Dios
harán finalmente su plan en mí, ¿no? Es lo que hay que pedirle también a Dios, que, 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 que nos haga fuerte en ese sentido, para que no desconfiemos de Él, para que no es dejar todo en manos de Él. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nosotros tenemos que adoptar una responsabilidad, pero saber que, aun a pesar de nuestra torpeza y de los impedimentos que nosotros le pongamos, si nuestra actitud es sincera para con Él, todo se llevará a cabo, ¿no? Todo lo que Él ha establecido. Vale, bueno, pues no dudar cuando precisamente lleguen los problemas, no pensar, Dios no me quiere, Dios no me tiene en cuenta, se ha olvidado de mí, Él no piensa en mí, no es así, no es así. Tenemos que entender precisamente que muchas veces son obstáculos, pero dentro de un plan superior de Dios que tiene como finalidad que estemos junto a Él por toda la eternidad. Entonces, confiar, aun a pesar de esos problemas, de esos obstáculos, de esas dificultades. Venga, vamos al punto 6 y nos dice, dentro de estos obstáculos en la vida de la fe, un pequeño órgano, la lengua. En Santiago 3.5, ya es el penúltimo punto. Yo creo que no va a ser un bosquejo muy largo, pero bueno, creo que es interesante, ¿no? Las cosas que nos hablan. No había salido uno así exactamente, habían salido cositas parecidas, pero no así. Vale, Santiago, me he olvidado de 3.5, capítulo, versículo. Entonces aquí nos habla de la lengua y nos exhorta, ¿no? Precisamente a refrenar la lengua, que tiene que ver también con el punto 2 que nos han... del punto 3 que nos han hablado de la locura, de esos cambios que también podemos tener de humor. Y aquí en este caso nos habla de la lengua y del problema que tiene, que nuestra lengua en muchos casos puede bendice finalmente Dios, pero nuestras palabras pueden ser de bendición y de edificación para la gente. Cuando hablamos de bendecir entre humanos es más la edificación, ¿no? El que Dios te bendiga en base a que tú, con tus palabras y con la ayuda de Dios, transmitas algo que pueda animar a alguien a lo mejor a replantearse ciertas cosas, o a entrar en la palabra, a meditar, a relacionarse con Dios, en fin. Pero por el contra, también la lengua en muchos casos es destructiva y quizá no queremos, pero podemos llegar a hacer daño, ¿no? Es difícil a veces, a lo mejor no conoces la situación de una persona o no conoces un hecho concreto y dices algo que puede herir a alguien y tú no tienes la intención, pero es así, ¿no? Aunque aquí también nos habla de refrenar la lengua en el sentido de medir vuestras palabras, calibrar cuánto mal podemos hacer en función de las cosas que digamos, ¿no? Entonces, en este versículo 5 del capítulo 3 donde nos habla de la lengua dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, muchas veces, por lo que hay también en el mundo, esta competitividad que hay creada, que se crea en todos los sectores, que se crea incluso desde los momentos en que hay formación, ya no solo en un nivel de estudios superiores, de carreras o licenciaturas, no, ya desde el colegio se busca también generar esa competitividad que sucede entre los alumnos, ¿no? Entonces, eso también nos lleva en muchos casos a... Y sobre todo en esas edades más pequeñas es más difícil también controlar, somos más inexpertos, somos más torpes, tenemos menos filtro, entonces muchas veces podemos decir muchas cosas que luego nos arrepentimos al momento. A medida que vamos madurando, pues reflexionamos más, medimos más las cosas, nos basamos en nuestra propia experiencia para saber cosas que a lo mejor a nosotros nos han podido hacer daño, no tratar de hacerle daño a otras personas, bueno, con determinadas situaciones que nosotros hayamos vivido. O sea, también utilizamos eso, ¿no? Al ser menos experimentados en nuestra niñez, pues somos, bueno, más propensos a cometer esos errores, ¿no? Pero también aquí nos habla, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Muchas veces la vanagloria, la soberbia, el orgullo, la altivez, el querer aparentar y el venderse demasiado, o el fanfarronear de lo que uno tiene, pues en muchos casos también a lo mejor por un tema de inseguridad lleva a que esas personas inconscientemente infravaloren a otras, ¿no? Entonces hay que medir el saber hablar a lo mejor de nuestras actitudes, los dones que a lo mejor tengamos o las cosas buenas, pero sin tratar de... O sea, sin dar la impresión de que nosotros tratamos de vernos superiores, de que tratamos de hacer inferiores a los demás, ¿no? Y a veces es verdad que estas cosas dependen también de una cuestión psicológica de ambas partes, de que a lo mejor incluso
Si es una conversación directa donde se entienden los matices, tanto corporales como del propio lenguaje, pues a lo mejor se puede comprender más la intención, ¿no? Cuando ya estamos hablando de conversaciones virtuales es más complicado todavía, porque no está ese matiz de la conversación, no está ese poderse mirar a los ojos, ese interpretarlo más de una manera más personal y directa, ¿no? Pero nos lo dice así: cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Porque verdaderamente nuestras palabras en muchos casos pueden generar traumas en personas, pueden llevar a situaciones pues a personas que a lo mejor tengan una personalidad débil, incluso que una discusión con alguien les lleve a, no me quiero ir al extremo, pero personas que a lo mejor sufren bullying y son niños que no saben lo que están haciendo, pero provocan que ese compañero que está pasando por una etapa de depresión, de debilidad, se suicide, ¿no? O sea, que verdaderamente que conlleva muchas cosas, ¿no? Lo que digamos, y por eso debemos ser reflexivos. Y a veces cuesta, personas que sean más impulsivas, que a lo mejor no sean... Hay gente que es más pensativa, ¿no? Más reflexiva en ese sentido, pero a veces a lo mejor si se habla mucho de seguido es cuando tendemos precisamente a equivocarnos, a hablar de más, a decir cosas que sobran, y hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque nuestra propia naturaleza egoísta, nuestra propia naturaleza humana en muchos casos, por esa competitividad también generada en la realidad, nos busca enfrentar, aunque no tengamos esa intención, pero en muchos casos está como la lucha del ego también, ¿no? A veces podemos tener una conversación muy llana con alguien, pero si vemos o malinterpretamos unas palabras y pensamos que nos están atacando a nuestro ego, entonces ya nos ponemos un escalón por encima y tratamos de defender eso, ¿no? Muchas veces es inevitable, pero por eso también hay que tratar de ponerse en el lugar de la persona, entender a lo mejor la intención que le lleva a decir eso, que a lo mejor no tiene ninguna maldad, pero nos lo tomamos así, ¿no? Es muy importante que a la hora de que nosotros interactuemos con los demás haya escucha, no simplemente que vayamos cada uno a nuestro rollo, a nuestra historia y hablar, a contar y a expresar todo lo que podamos, sino que hagamos un ejercicio de escucha en los demás, ¿no? De a ver, ¿qué estoy recibiendo de esta persona para entender y que mi respuesta pues no vaya a generar un conflicto, ¿no? Bueno, pero es importante, y es un obstáculo en la vida de la fe, el que nos genera la lengua, este órgano tan pequeño, porque muchas veces, incluso en personas que yo no dudo que no tengan a lo mejor una mala intención, pero con este tema de no juzgues, porque ora por este siervo, porque no sé qué, esas mismas personas que en muchos casos dicen no juzgues, porque tú, ¿por qué hablas esto, lo otro? Y te das cuenta que esas personas emiten condena contra aquellos a los que tratan de exhortar en teoría, y no se dan cuenta de que ellos mismos están generando una propia cárcel, que entiendo yo que en la intención Dios lo medirá, pero que se tienen que arrepentir de las cosas, se tienen que hacer conscientes de que pretendiendo ellos decir a otros que no juzguen, ellos no juzgan sino que condenan, o sea, ellos no exponen algo simplemente desde una zona, pues eso, simplemente de presentarlo, sino que ellos condenan, ¿no? Y eso es un error, es algo que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que se comete. Y bueno, como eso en otras muchas cosas, ¿no? Finalmente, por la boca muere el pez. Y nos pasa eso, muchas veces quedamos retratados por las cosas que decimos, entonces también en estos temas conviene en muchos casos, si no tenemos las cosas claras, no hablar, dejar que vayamos entendiendo para cometer cuantos menos errores mejor, ¿no? Porque aquí ya no se trata de que nosotros estamos hablando de lo que nosotros pensamos, sino que tratamos de hablar de la palabra de Dios. Y hay mucha gente que sí pretende levantarse, hacer vídeos, hacer cosas, y en algunos casos se ve que no hay un estudio necesario y quieren comunicar y tal, pero hay personas que a lo mejor no se están dando cuenta que con eso están cometiendo un grave error, porque se ponen en palabra de Dios cosas que no están en su palabra, ¿vale? Que no estamos hablando de la infalibilidad frente a la Biblia. Cualquier persona que se ponga frente al texto y tenga encima la buena voluntad de cooperar y de transmitir el mensaje, la aplaudo, la admiro, me parece estupendo. Pero precisamente por eso tenemos que ser nosotros exigentes con nosotros mismos, con el estudio,
con la observancia, con la escucha de la palabra para luego transmitir de una manera más precisa el mensaje, ¿no? Y no equivocarnos en ese sentido. Entonces, bueno, pues tanto en nuestras relaciones como en este caso en la relación con Dios, lo mismo. Que tengamos cuidado también de qué cosas, según qué cosas nos atrevemos a afirmar. Podemos hablar de esto puede ser una posibilidad, porque a veces es diferente, o sea, tú a lo mejor puedes hablar algo que no tenga ni pies ni cabeza, pero que lo des desde tu propia opinión y que quede claro que es tu opinión, que simplemente es una conjetura, que es una observación o algo que dejas en la posibilidad. Es muy diferente a decir, a afirmar rotundamente ciertas cosas, aplicándoselas además a Dios, ¿no? Eso ya es más serio. Entonces, hay cosas que no dominamos y por lo tanto tenemos que hablar, pues eso, desde una zona más respetuosa, sabiendo que, bueno, pues que esta sabiduría merece un estudio mínimo, ¿vale? Venga, vamos entonces al punto 7 y último ya de este bosquejo, obstáculos a la vida de la fe, y nos habla de poco amor, muy importante también en Lucas 7:47. Bueno, aquí nos están hablando de cuando Jesús está en el hogar de Simón el fariseo, porque este fariseo sí le había invitado a comer de manera muy correcta y tal, pero no le había mostrado quizá el amor que Jesús esperaba también, ¿no? O sea, Jesús sabía lo que iba a ver, pero digamos, la mujer aún siendo pecadora, aún teniendo una mala imagen para con el resto de la gente, se entregó por completo a Jesús, ¿no? Le entregó además lo más precioso que tenía, lo más valioso. Incluso con su propio cabello ungió sus pies y digamos, ella no puso freno, ¿no? al amor que sentía por Jesús. Sin embargo, en este caso a Simón sí le reprochó que él no había sido quizá todo lo bueno que debía ser si verdaderamente consideraba que Cristo era el Hijo de Dios. Lucas 7:47, hablándonos en este caso ya de la mujer. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta es una idea que ha salido en varios bosquejos también. Ya cuando venga este bosquejo habrá sido hace bastante tiempo, pero verdaderamente es así. Hay veces que a lo mejor hay veces que una persona que esté, bueno, sí, vinculada a algún tipo de movimiento religioso, se considere como la doctrina de la gracia es manipulada por las religiones, otorgándose ellos cierta responsabilidad para con su salvación o su justificación con Dios. Entonces, quizá muchas veces el religioso siente que la obra de Dios no es tan importante sino sus propias obras, ¿no? Que juega más, o sea, que sí, que tiene que haber como una cierta gracia de Dios, pero que finalmente el mérito es de uno. Entonces, también se engañan a pensar, a lo mejor, y en muchos casos a no reconocer parte de sus pecados. Creen ellos mismos que necesitan menos el perdón de Dios, que son más justos, que en algunos casos puede ser que sean personas más rectas, que estén en la obediencia de la palabra, incluso desde el principio, desde una edad muy temprana, y que hayan sido personas así. En ese caso estaría como más justificado el hecho de necesitar menos perdón, aunque finalmente el perdón todos lo necesitamos, porque un solo pecado requiere del perdón de Dios. Entonces, y no hay un solo pecado que un hombre haya cometido, pero bueno, esa sensación motivada por la religiosidad, y además se lo está diciendo justo a un fariseo, y es precisamente así, pero no es porque el fariseo necesite menos perdón, sino porque el que no ha estado sometido a ninguna religión y entiende el mensaje de salvación, acepta a Jesús, quizás es más consciente de toda la necesidad que ha tenido durante toda su vida por cómo su vida se ha enfocado, por todos los errores que ha cometido. Quizás religioso, quizá en algunos casos el religioso, por haber estado en una vida religiosa, ha estado también menos expuesto al mundo, al pecado, y haya caído menos, pero no implica que necesite menos perdón. Quizá en su conciencia sí, si se compara con otras personas, pero tal vez en la conciencia de Dios no. Entonces, muchas veces es más el hecho de considerar que uno necesita más o menos perdón de Dios, lo que puede llevar a que el amor del perdonado pues sea manifestado en mayor medida, ¿no? Y es lo que le pasaba a esta mujer. La mujer era prostituta, ¿no? Y bueno, pues a esta mujer se le había perdonado y ella entendía que el perdón limpiaba todos sus pecados y que a lo mejor ella consideraba que no lo merecía, ¿no?
Entonces a lo mejor el fariseo también podía aceptar el perdón de sus pecados, pero consideraba que sus pecados no eran tan graves. Esto es lo que muchas veces pasa. A veces quizá el religioso atiende demasiado al pecado externo y se centra menos en mirar al interno, o le concede mucha importancia al pecado externo, al pecado de otros, de terceros, y suaviza o rebaja la importancia del propio. Y no es así, o sea, no es una cuestión de balanzas, porque todos los pecados por medio de Cristo son perdonados. Por lo tanto, ante un arrepentimiento sincero, pues no es que Dios diga, no, porque como has hecho esto, esto es mucho peor y entonces a ti no te perdono. Si hay un arrepentimiento, hay un mismo perdón. Entonces, es un error también considerarnos, soy más justo, soy más bueno. No es conveniente, y lo vemos porque además el considerarnos nosotros demasiado buenos, demasiado justos, probablemente nos hace empatizar menos todavía aún con nuestros semejantes. Imaginaos si esto le pasaba a ese fariseo que no empatizaba como Cristo merecía, imaginad cómo le sucedería con el resto de humanos, porque Cristo en sí mismo, él transmitía amor, o sea, él expresaba amor constantemente, era lo que infundía al mundo. Entonces era como más difícil todavía poderse resistir a ser cariñoso con él, a ser cercano a él, ¿no? Así como él se mostraba cercano. Entonces, pues es importante, así nos lo dice, el poco amor es un obstáculo en la vida de la fe, porque si nosotros no empatizamos con las necesidades de los demás, si no tenemos en cuenta que en esta situación todos verdaderamente estamos necesitados de dirección, de exhortación a que vayamos a la palabra, no estamos sintiendo el amor que verdaderamente siente o manifiesta Dios para con nosotros. Él quiere que nosotros vayamos aquí, ¿no? Quiere que todos nos acerquemos a su verdad. Por lo tanto, nosotros debemos desear lo mismo para nuestros semejantes. No puede haber ese egoísmo o esa exclusividad que quieren adoptar las diferentes religiones, de la mía es la buena, pero los demás, como no están aquí, no son del mismo nivel, no están a la misma altura. No nos equivoquemos, eso es falta de amor. Falta de amor, porque piensas que una denominación te está haciendo más accesible al reino de Dios, y no es así. Más accesible al reino de Dios será el que se haga aquí pequeño, el que se haga aquí pequeño, el que no se crea demasiado. Así nos lo enseña Jesús. El que quiera ser grande allí, aquí tiene que hacerse el más pequeño de todos. El que quiera ser servido allí, aquí tiene que servir a todos. Así lo hizo Jesús. Y Jesús era el más grande y Jesús vino a servir. Pues así ha de ser. Y eso demuestra amor, amor por las almas y por nuestros semejantes, ¿no? Bueno, pues muy claro, el poco amor, verdaderamente uno de los grandes obstáculos, y es algo que también la propia situación mundial nos está generando eso, y tenemos que luchar contra estas cosas, porque, por ejemplo, con el tema del terrorismo, el terrorismo que no en sí es terrorismo pleno terrorismo, o sea, terrorismo verdadero, sino que es un terrorismo también programado y, bueno, digamos, organizado, más allá de los propios radicales, sino que hay una cobertura extraoficial, pero ese continuo terrorismo que vemos en las noticias, en los medios, en el día a día, está haciendo también que el amor de muchos se enfriará, que escuchemos de estas cosas y ya no nos sensibilicemos como si lo oyésemos hace 20 años, que oíamos algo de esto y nos tenía a lo mejor consternados durante días, 2, 3 días, y nos tenía verdaderamente, como es un boom continuo, como es catástrofe tras catástrofe, seguida, eso provoca que al final el humano se cree también una coraza, ¿no? Y eso influye finalmente también, está buscado para que influya en la manera de empatizar con nuestros semejantes. Por eso tenemos que ver las cosas desde la perspectiva real, de cómo los medios verdaderamente utilizan todas estas cosas para manipularnos y condicionar nuestra relación para con los demás, ¿vale? Y que no afecte precisamente a ese amor. No es, bueno, pues entonces escúchate todas las desgracias y abrúmate para que estés destrozado. No es esa cuestión, pero que entendamos que cuando escuchamos estas cosas y ya no nos afecta como antes, es porque eso también nos está afectando al amor que sentimos por las almas, ¿no? Una cosa es que nosotros tratemos de no vincularnos demasiado emocionalmente para no estar tan afectados, porque es complicado estar en este momento y filtrar todo lo que nos entregan, pero otra cosa es que eso nos afecte para que en nuestras relaciones
interpersonales, bueno, pues se vea manipulado, ¿no? Es todo parte del juego también de esta agenda. Entonces todos estos son obstáculos en la vida de la fe, obstáculos que vamos a ver que se van a ir presentando desde cualquier zona, tanto desde personas externas, desde nuestro propio entorno, desde terceros que puedan interactuar en nuestra realidad, hasta nuestro estado emocional, nuestro estado físico, nuestros propios pensamientos, el cansancio corporal, la propia fe y la confianza que nosotros depositemos en Dios, nuestra manera de interactuar con el mundo y las cosas que decimos, y el propio sentimiento que tengamos hacia la creación de Dios, porque eso es en lo que hay que enfocarse, que todo finalmente es creación de Dios. Todo por eso mismo se merece ya un respeto, ya no solo porque digamos, será hijo de Dios, no lo será, no, pero todo finalmente es creación de Dios. El juicio finalmente corresponde a Dios, pero a toda su creación en cierto modo hay que amarla, ¿no? Aunque en muchos casos sea difícil. Y todos estos obstáculos se nos van a ir presentando, es un constante, es un continuo. Y reconocerlos también nos ayuda a que nos armemos con más fuerza, ¿no? Y sintamos en muchos casos la necesidad de acudir a su palabra para fortalecernos, para recibir consuelo, para recibir ánimo, exhortación y, bueno, pues que el camino nos resulte un poquito más sencillo, ¿no? Vale. Pues nada, chicos, dejamos aquí el bosquejo, espero que no se me haya alargado demasiado, pero me parecía muy interesante de hacer, así que lo retomaremos en otro momento con otro vídeo. Así que nada, cuidaros chicos y que Dios os bendiga.